Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos. Jai Srila Prabhupada. Bienvenidos a otro episodio de Bhakti 360 en las redes de Hare Krishna Mar del Plata. Como todos los jueves a las 18 horas en nuestro perfil de Facebook, en nuestro canal de YouTube, estamos con este espacio que ya lleva más de un año, donde hablamos sobre conciencia de Krishna, hablamos acerca del Bhakti Yoga y también hablamos de muchas otras cosas. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das, y el día de hoy tenemos un programa dedicado al Feng Shui y conciencia de Krishna, razón por la cual tenemos una invitada muy especial el día de hoy, Asadarana Devidasi. Hare Krishna Santa, mis reverencias, ¿cómo le va? Ya, Hare Krishna Prabhu, muy agradecida por esta invitación, muchas gracias. Mi nombre es Lucy Adriana Cárdenas, mi nombre espiritual es Asadarana Devidasi, y aquí para poder servir y compartir algo del conocimiento. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias por sumarse a nuestra propuesta, por hacerse un tiempito. ¿Dónde está usted ahora, en este momento? ¿Dónde se encuentra? Yo vivo en Colombia, en Bogotá, en la Ok. ciudad. Bueno, muchas gracias por sumarse. Santa, para que la gente la vaya conociendo, para que las personas que están del otro lado conozcan un poco más sobre usted y cuál es su vínculo con el tema del día de hoy, que es el Feng Shui. Cuéntanos un poquito sobre, digamos, su experiencia con el Feng Shui, cómo lo conoció, cuándo empezó a estudiarlo y demás. Bueno, yo conocí el tema del Feng Shui ya hace 25 años. Eh, Era un tema muy de moda para la época. Entonces salían personas hablando sobre la armonía, cómo ubicar objetos en un espacio, y me dio muchísima curiosidad cuando hablaban de relaciones de pareja y que un espejo podía ser prácticamente magia para que eso se lograra. Consultaban mucho las personas como por el tema de lo que ya conocemos, salud, dinero y amor. Claro. Sí, entonces llegó un grupo también que había tomado cursos en Estados Unidos con personas de ciudadanía china, y empecé a tomar cursos con estas personas. Entonces, siempre en el tema, yo veía pues en el tema del Feng Shui, siendo un tema apasionante, no lograba como mis expectativas sobre por qué un objeto podía armonizar. Claro. Era lo que me parecía que no tenía concordancia. Así que por ese tiempo tomé un diplomado en salud holística con Uniciencia, una universidad especializada en el tema, y había convocado varios sanadores del mundo, arquitectos y fengshuistas, y también tenían que ver con el tema de la sanación de la parte interior. Ahí empezó a descubrir la verdadera esencia, ¿no? Que dependiendo de nuestro proceso interior, dependiendo de nuestra salud mental, entonces ubicamos los objetos y pintamos nuestros espacios en lo que podríamos llamar nuestro gusto personal. Y empezó a unirse realmente lo que significa el Feng Shui, que es la armonía interior. Feng Shui lo conocemos como la armonía del espacio exterior, pero empecé a descubrir que no, tiene que ver realmente con la armonía interna. Y así como nosotros nos sentimos, entonces ponemos los objetos en nuestra cama, en nuestro escritorio, de cierta posición. Claro, claro. Y, sí, y aún me apasionó más. Entonces ya empecé a investigar sobre el Feng Shui tradicional, porque en el Feng Shui moderno, después de leer varios libros, el Feng Shui pues fue transformado en Estados Unidos.
para que todas las personas tuvieran acceso a él, ¿no? Y también era algo que no compaginaba, no era muy real. Que si tú entras, entonces mano derecha va un área llamada de tal lugar, mano izquierda de otra área, pero me di cuenta que no era así, que realmente el Feng Shui iba más allá, y ya estudiando sobre el Feng Shui tradicional, me di cuenta que tiene muchísimos aspectos y que tiene que ver 100% con la fecha de nacimiento de la persona y la astrología china. Entonces Muy ya bueno. ahí, sí, ahí ya me adentro un poco más en los libros tradicionales del Feng Shui y empiezo a estudiar el cuadrado mágico, que el cuadrado mágico dentro del Feng Shui son esas 9 casas, pero esas casas, esas 9 casas son muy personales. Entonces, tienen que ver con la fecha de nacimiento de la persona y la hora de nacimiento. Muy bien. Hay, Antes de seguir avanzando, para aquellos que están por ahí del otro lado que desconocen qué es el Feng Shui, me gustaría como retroceder un poquito y hacer como una aclaración general. Feng Shui sería entonces cómo posicionar o cómo acomodar mi hogar para, digamos, sacar el máximo potencial energético del espacio. ¿Se puede como definir algo así? sí, en el proceso del estudio es descubrir quién soy yo eh, y cómo voy a acomodar mi espacio eh, relacionado directamente con mi fecha de nacimiento. Tiene que ver con quién soy yo, cuáles son mis gustos y se suma todo esto al cuadrado mágico. Ahí salen unos números y con esos números yo ya puedo armonizar mi espacio. Entonces, ¿qué tiene que ver esos números? Cada número nos da el color y un elemento, que ese elemento es personal. Ese elemento también va a regir mi vida, mi gusto y la relación con los demás. Entonces, el Feng Shui es casi interminable, el estudio es interminable, Claro. porque tiene que ver con la ciencia del ser. Claro, tal cual. Y con esto de que también hay un aporte, digamos, de la astrología en estos 25 años que está involucrada con el Feng Shui, me imagino que también tuvo que estudiar o tuvo que empezar a conocer un poco sobre astrología para digamos, complementar o cerrar esta práctica de Feng Shui. Sí, es totalmente indispensable, ¿no? Yo empecé a conocer la astrología, pues, occidental desde pequeña, a través de los libros y astrólogos. Después ya empecé no a conocerla, pues no la conozco, sino a consultar la astrología védica. Y ya entrando en el tema del Feng Shui, la astrología china, ¿no? Porque no se puede armonizar un lugar sin los datos de la persona. Claro. No se puede armonizar un espacio sin saber cómo es ese ser humano. Entonces me di cuenta que todos los libros que se vendían pues eran 100% comerciales y no tenían que ver con la esencia del Feng Shui. Claro. Claro. Y le hago una consulta con respecto a esta cuestión de la astrología. ¿Hay, digamos, patrones que se repiten en las personas o cada individuo es 100% distinto y cada hogar o cada espacio va a ser completamente distinto a otro? O hay al Sí, revés, hay, digamos, ciertas personas con ciertas características que van a tener, digamos, su espacio de cierta forma. sí, hay personas que de ciertas características que uno se da cuenta, curiosamente,
Las personas que consultan el Feng Shui son personas que tienen su vida solucionada en un porcentaje bastante alto. Claro. Es así. Entonces, muchas de estas personas tienen éxito, o tienen éxito financiero, o tienen éxito con sus parejas, o éxito en su salud. Les gusta la vida espiritual sin importar la religión. La mayoría están marcadas como por estas cualidades, y en la vida, la mayoría tienen una vida espiritual profunda, Claro. ¿no? Sin importar la religión. Entonces, muchas veces cuando uno va a conocer el lugar y ya con un plano de la casa, con el plano de su carta personal y con su plano de las estrellas volantes, uno ya ve que está desarmonizado. Entonces, el Feng Shui tiene una frase que dice, si algo está bien, déjalo así. Así yo no lo entienda. Claro. Si Aunque funciona, siempre se entiende. si funciona, Sí, funciona. funciona. Sí, si funciona, funciona. Aunque siempre se entiende. El Feng Shui, las personas piensan que uno tiene como el sentido de la adivinación, ¿no? Pero Claro. no, realmente es 100% matemático, y el unir los números da la suma de los elementos. Entonces, es sencillo. La persona dice, yo me siento bien cuando camino en el bosque. Entonces, podemos decir que esa persona puede tener como número principal tierra y madera. Claro. Hay personas que dicen, yo detesto el agua solo para bañarme, pero le tengo miedo. ¿Y cuáles son los elementos? Los elementos son los elementos, digamos, del mundo material, o sea, agua, fuego, aire. ¿Qué elementos entran, digamos, en esta ecuación? Sí, viene el sur, que está regido por el fuego. Viene el suroccidente, que está regido por la tierra. Viene el occidente, que está regido por el metal. Viene el noroccidente, que sigue el metal, continúa siendo regido por el metal. Viene el norte, que está regido por el agua. Viene el nororiente, que está regido de nuevo por la tierra. Viene el oriente, que está regido por la madera, y el suroriente, que está regido por el dinero. Y el centro, que está regido por la tierra. Entonces, ya al analizar las construcciones antiguas del mundo entero, nos damos cuenta que la mayoría, todo estaba alrededor de un patio. Claro. El patio siempre venía despejado, siempre, todas las construcciones. Claro, limpia, abre. Sí, el centro de la casa, porque el centro de la casa o de la oficina refleja nuestra salud, tanto espiritual como material. Entonces, es un sitio que se cuidaba antiguamente, ¿no? Eran el patio, la fuente, los Claro. árboles, toda la energía, y siempre iba abierto, ¿no? Entonces, era la fuerza de la casa en todo el mundo, desde las construcciones más sofisticadas hasta las más indígenas en Latinoamérica, en todo el mundo. Sí, sí, claro, había como un patrón, ¿no? Las personas, distintas culturas, distintas civilizaciones, pero el mismo conocimiento. Sí, así Claro. es. Y sin tener en cuenta, supongamos que ahora yo le quiero hacer una consulta sobre mi vivienda y por ahí usted no tiene mi carta astral y todavía no hemos, digamos, indagado profundamente, pero hay parámetros o pautas básicas de lo que no hay que hacer dentro de una casa. No sé, por ejemplo, pintar de negro, supongamos, no sé, digo así, ¿no? Cualquier cosa. Hay como cosas puntuales, básicas, que más allá de la individualidad de cada persona no se tiene que hacer. Sí, digamos que los elementos y los colores es algo que realmente uno no debe aconsejar hasta no tener la carta de la persona. Por lo que hablábamos, por Claro. ejemplo,
Hay personas que dicen, es que tengo problemas con la fama, por decirlo así, que son tímidas, no pueden hablar de forma natural, ¿no? No se pueden conectar con otras personas. Eso les va a afectar en su trabajo, si son independientes o trabajan en una oficina. Es una afectación gravísima. Claro. Entonces, esa proyección individual tiene que ver con el ser interior, con el amor propio. Y ahí viene, porque es tan importante conocer a la persona. Digamos, si una persona me dice, bueno, ¿qué libro me recomienda? Recomendaría libros o temas de Feng Shui con respecto pues a la limpieza, a que el lugar sea aireado, que si el lugar es oscuro, digamos que no tiene ventanas, no le entra el sol, entonces pues algún tipo de bombilla, si sea pequeño, reflector, que ilumine el lugar, ojalá todo el día. Claro. Ese tipo de cosas que son Está bien, sencillas, o sea, no tener nada roto. está ¿No? bien, luminoso, aireado, limpio, está bien, cosas básicas, perfecto, me parece muy bien, me parece muy bien. Sí, no guardar nada roto, así sea muy ancestral. Por ejemplo, dentro de la cultura japonesa, cuando se daña, se rompe algo ancestral de muchísimo valor, ellos lo que hacen es que lo pegan pero con oro. Entonces, bueno, ya, ya ahí cambia, ¿no? Ya ahí cambia Claro, el aspecto de cómo fue restaurado ese objeto. claro. No, Pero no es un pegamento sintético en base a plástico, es oro. es oro. Claro, Entonces, si uno tiene la posibilidad de hacer algo así, es como lo único que se puede hacer. Sin embargo, ese tipo de objeto tenemos que revisarlo muy bien. He visto, ese es un patrón a para todo ver, el mundo. Personas que guardan fotos donde la foto, la persona no aparece completa. Digamos, dentro de la fotografía hay algunos patrones para que el cuerpo se vea bien, ¿no? Entonces, que pues viene a ser el busto, claro, viene a ser debajo del ombligo, a la mitad de las piernas, ¿no? Ese tipo de medidas son aceptables, pero digamos que cuando sale media cara, falta que esté pedazo, falta un hombro, claro, una pierna, no ha habido un lugar donde yo tenga que examinar fotos y las personas hayan tenido o enfermedades o accidentes. Esos son patrones que son así. Son claro, lo mismo que personas que tienen santos o vírgenes o crucifijos, deidades, ¿no? sí, sí, Que no están completas, eh, que están sucias, eh, sí, descuidadas, descuidadas, altera gravemente la salud, claro, pero por completo. En eso nunca ha habido algo que no indique por qué la persona está enferma, por ejemplo. claro, claro. Y hablando de esto de lo que se podría llamar como el espacio sagrado dentro de un hogar o de una casa, esto de tener un altar o tener un lugar, digamos, donde está la divinidad o está lo trascendente, ¿usted lo ve? Hay personas que, digamos, lo manejan, lo tienen, lo piden, usted lo recomienda. ¿Cómo es esto de tener, digamos, dentro de la casa, de la cuestión doméstica de una persona, un espacio dedicado a lo divino? Sí, digamos, en el paso del tiempo he aprendido a respetar los procesos de cada persona y yo he tenido clientes, personas que me consultan que son ateos. Claro. Son ateos buenos, ateos dulces. Y lo más curioso, ateos muy queridos.
ellos se creen ateos, pero realmente he visto que hay muchas de estas personas que son muy buenas para la sociedad. En cuanto a su comportamiento personal, era para mí muy difícil poder llevar a cabo una consulta de él. Claro. Pero cuando uno ya mira su carta astrológica y sus números y todo lo que tiene que ver con su nacimiento, uno empieza a entender ese por qué. ¿Por qué están pasando por ese periodo? Y también, como le decía al principio, la mayoría son personas piadosas. Y siempre es como lo primero que le muestran a uno, ¿no? Ay, mira, yo tengo acá mi altar, aquí tengo mi Claro. Virgen, aquí tengo mi Jesús. ¿Cómo lo ves? He visto, y pues es muy interesante que esto pueda llegar a muchas personas. No estoy hablando de una religión en particular, pero se da. Una vez me llevaron a un local, que fue un local muy exitoso, les iba muy bien en un supermercado y de un momento empezaron a decaer y a decaer. Entonces, bueno, siempre hay que examinar de primeras la carta, la persona, la posición y cómo está el baño. Ah, Cómo está el bien. baño. Entonces, revisando el baño, ahí estaba la Virgen Claro. en el baño con su velita y las flores. Entonces, ya haciendo el estudio, preguntándole a la persona del supermercado, le dije, mira, haz un recuento de hace cuánto que tienes la Virgen en el baño y hace cuánto que empezó a decaer el negocio. Se quedó pensando con una cara de susto diciendo, ¿sabes qué? Sí, sí, Claro. es una gran posibilidad. Dije, es la única posibilidad. Claro, claro. Porque, y ahí es lo bonito de la prédica, de poder indicarle a las personas que, bueno, si tú fueras mi hijo Claro. y su foto yo la tuviera en el baño, ¿Cómo me no creo sentiría que, yo, no? sí, no creo que seas mi hijo más querido, la Claro, verdad. tal cual. Tal cual, tal cual. No, pero está bueno esto que las personas entiendan, ¿no? Entiendan la importancia de, independientemente de la religión o de la tradición, que es muy importante tener un espacio sagrado en la vida y también un espacio sagrado físicamente en los inmuebles donde estamos. Está buenísimo, está buenísimo. Le hago una consulta, esta tradición, esta práctica del Feng Shui es china, es japonesa, es de los dos, de dónde nace? Es China, Ok, es China, el Feng Shui como tal. Eh, y pues de tradición de los monjes, de los tibetanos, de los sacerdotes, porque pues finalmente, digamos, la comunidad religiosa en el mundo lo que busca es que tengamos tranquilidad dentro de lo posible, paz mental, ¿no? claro. Para mediar con nuestros procesos, como les queramos llamar, el karma, y poder entrar en unión con Dios, ¿no? La meditación, ¿no? Si estás en un lugar armonizado para ti, ¿no? Según tu gusto, entonces vas a sentirte mejor para ese momento de la Claro, oración, claro. ¿no? Sí, sí, De entiendo, la entiendo, tal oración. cual. Sí, entonces todo va dirigido realmente a poder unirnos con Dios, ¿no? Claro, Entonces, cuando encontramos ese punto, por ejemplo, dentro de nosotros, dentro de nuestra comunidad, hay devotos, devotas que dicen, no, pues es que a mí me va muy bien cantando mis rondas cuando salgo a caminar, cuando voy al parque, cuando voy al bosque, claro. no en mi casa, no frente a mi altar, no con una devota, no con mi pareja, no con mis hijos. Todo eso está en Shui, o vas tú a armonizar. Entonces, simplemente toda lo que se ve tan material como armonizar un espacio, solamente tiene un objetivo, es podernos unir a Dios. Conectar con Dios, claro, Sí, tal cual. eso es. Entonces, por ejemplo,
me he encontrado pues con muchísimas personas donde sus vidas son muy complejas. Se quiere el avance material, pero no se quiere el avance espiritual. Y es muy difícil armonizar un espacio así. De hecho, la persona va a volver a cambiar las cosas. Claro. Así sea su gusto. Va a volver a tener un desorden en su espacio exterior. Entonces, cuando tomé el diplomado de sanación interior, me di cuenta que el verdadero Feng Shui y la verdadera armonía está por dentro. Claro. Y ahí es cuando me encontraba con personas que les va muy bien en algunas áreas y sin que alguien tenga que armonizarlas, ya están armonizadas de por sí. Entonces, armonizar la otra parte es mucho más sencillo. Entonces, en conclusión, sí es mucho más fácil armonizar personas que quieren tener o que ya tienen relación con Dios. Es mucho más sencillo. De hecho, en algún momento ya en mi vida dije, voy a preguntar qué religión eres. Claro, para saber. Para saber, porque las personas vuelven y desajustan todo. Yo les explico de una forma muy sencilla. Mira, cuando estás feliz, sales, compras las flores, la pones en el jarrón bien bonito, compras la planta o compras el cuadro. Y si te llegas a enfermar, uno puede volver a la semana y las flores, o sea, ya están muertas, ya no les va a cambiar el agua porque la persona está enferma. Claro. O tuvo una pelea, tuvo una crisis. Ya si el cuadro se cayó, se rompió, ya queda ahí. Ese es el Feng Shui. Nos habla, el espacio habla de lo que me está pasando a mí, de cuáles son mis problemas personales. Entonces, digamos que no tengo ningún mérito de la adivinación. Claro, es ciencia, es una cosa científica. Es una ciencia donde los objetos hablan por mí, de cómo estoy yo. Entonces, ahí es donde entra esa lectura del espacio, más mi proceso interior, que sí tiene que ver desde mi concepción, con papá y mamá, claro, con antepasados. Sí. ¿No? Tal cual. Entonces, todo eso es el Feng Shui. Por ejemplo, cuando una persona me consulta, ellos dicen, ¿puedes venir mañana? Yo digo, no, puedo ir en 2 semanas o hasta 3 semanas. Y cuando yo voy, sigue el siguiente diagnóstico. O sea que para concluirlo todo puede ser 3 semanas, un mes. Claro. Lleva un proceso, es todo un proceso. Un proceso bastante grave. Entonces, es 100% humano y teísta. No, y está bueno este concepto que usted está también compartiendo de que está el espacio exterior que uno tiene que armonizar y también está el espacio interior que también tiene que estar armonizado, porque si hay tensiones entre el interior y el exterior, siempre va a haber un desequilibrio. Sí, es así. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, lo más común es querer tener a alguien, una pareja, ¿no? Eso es como, eso sí es algo que casi todas las personas desean. Claro, amor y dinero, ¿no? Son como los temas principales. Sí, amor y dinero. Ahí está la felicidad, en el amor y en el dinero. Yo he tenido personas donde seriamente los miro a los ojos y les pregunto, ¿conseguiste pareja? Sí. ¿Para ti esa es la felicidad? Ellos dicen sí. Totalmente. Dicen, no, esa es tu felicidad. Para lograr esa felicidad se necesita de muchísimo trabajo interior. Sí. Entonces, yo les pregunto, ¿estás dispuesta o estás dispuesto a entrar en el proceso? Ellos dicen sí. Inclusive ayunar, ellos dicen sí. Y lo hacen. todo sea por alcanzar el éxito. Sí. Y las personas lo hacen.
bueno, al día de hoy hay un montón de matrimonios que se lograron a través de esos procesos y están juntos. Muy bien. Sí, ha sido un éxito. Pero también han habido personas que consiguen su amor, consiguen la pareja y en 3, 6 meses Claro. eh, ya no están con las personas. Porque no es tan fácil, digámoslo así. Dentro del Feng Shui hay cartas, ¿no? Hay cartas donde las personas hacen sus pedidos, cómo quieren esa persona, y entran en oración Claro. y en ayunos. Es un proceso No es tan muy fácil, no es bonito. tan fácil. Antes No la es tan escuché fácil. decir, sí, perdón, siga, siga. Entonces, dentro de esos procesos, para tener una pareja, se necesita hacer sanación, Tal cual. hacer sanación, que tiene que ver con el proceso de papá y mamá y cómo fue mi concepción. Muy interesante, muy interesante. Antes la escuché decir algo sobre el Feng Shui tradicional y el Feng Shui, digamos, más moderno. ¿Hay como distintas escuelas o distintos caminos dentro del Feng Shui? Sí, pues hubo un monje tibetano ya hace bastantes años que llegó a Estados Unidos y quería como compartir la ciencia con las personas, con la sociedad en general, y pues es muy difícil, porque es Claro, una ciencia, es algo para estudiar, es un proceso de vida. Entonces lo que hizo fue simplificarlo, como lo que se conoció al principio, que la entrada era al norte, que la entrada era el agua, perdón, la entrada era el agua, claro, eh, el fondo de la casa era el fuego, que la mano, en tu casa entonces mano izquierda al fondo era, era el dinero, pero cuando ya empecé a conocer el Feng Shui tradicional, sí hay varias escuelas tradicionales y los elementos que utilizaban. Entonces, en vez de los espejos utilizaban el cobre, por ejemplo, los espejos, o sea, la entrada eran cobre muy brillante. sí, Eh, y bueno, de hecho el Feng Shui es muy ritualístico, tiene muchísimos rituales, claro, que ya por la misericordia de Krishna, pues tuve la oportunidad de, de servir a sus señorías en Panamá, y ahí tomé mi curso de pullarina qué bueno, en Costa Rica. Entonces, a partir de eso, cada momento del servicio me hacía meditar en lo importante del día a día, ¿no? De limpiar ese espacio, de proteger el espacio para mantener nuestras vidas espirituales. claro, tal cual. Sí. Y le hago una consulta, usted que estuvo, bueno, ahí me estaba contando su experiencia en ese templo, ¿qué tan mal están los templos Hare Krishna con respecto al Feng Shui? Porque siempre, por lo general, ¿no? Uno compra un inmueble que ya existe, ¿no? Se ingresa a un edificio, lo que sea, y por ahí viene, ¿no? Con todo un bagaje energético anterior. En los templos que usted conoció, ¿había como cosas, digamos, que estaban muy mal dentro de las reglas del Feng Shui? Sí, sí, porque pues no fueron construidas, por ejemplo, en Claro, base al Vastu, sino pues la propiedad que se pudo comprar, ¿no? Entonces, pues, donde se ponen las deidades, pues, ahí que es como se el hace lo que lugar se donde puede, se hace lo que se puede. sí, se hace lo que se puede. Sí tiene, claro, sí tiene repercusión en, en el aspecto psíquico, ¿no? Claro. De, sí, no todo está en la mente, digamos, ¿no? Hay cosas que están en el mundo, que también están en el mundo. Sí, hay cosas que te afectan, que son reales Claro, y afectan tu mente, ¿no? Ahí uno se da cuenta que, digamos, a veces
contestar que es la mente a todo. Claro, Digamos, es una agresión también, una agresión personal, ¿no? Ah, es tu mente. tal cual. No, no, sí puede, claro que sí hay agresiones muy fuertes. Y de hecho, sí no es lo mismo cantar nuestra yapa en ciertos lugares, Claro. con ciertas personas, ¿no? Asociados de cierta forma, nos sentimos más felices, más tranquilos, más cómodos. Está bien. Y ahí recién lo mencionó y me gustaría saber si profundizó en él o lo conoce o lo estudió, porque hay como una, digamos, un Feng Shui védico, que sería como el Vastu, ¿no? Como que sería la ciencia de esta armonización de los espacios desde la literatura de los Vedas o desde la cultura del yoga. ¿Qué contacto tuvo usted con el Vastu? Si lo estudió un poquito, lo empezó a conocer. Sí, 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 yo pues empecé a leer sobre el Vastu, adquirí libros, pues a entenderlo un poco, porque el Vastu es mucho más complejo, mucho Claro, más extenso, ¿no? El manejo de las divinidades dentro del Vastu. Y es mucho más específico, digamos, hacerle Vastu a personas de otras tendencias religiosas, de otras naturalezas, es casi como imposible, ¿no? claro, claro. Casi imposible. Entonces, el Feng Shui, a pesar de que es pues milenario y que requiere mucho estudio, eh, es más fácil de manejar, es más fácil de manejar. Claro, Los es más elementos, amplio. es más amplio, el contraste, digamos, es más sencillo. Una casa cumple periodos de 20 años. Entonces, si una casa cumple periodos tan largos de 20 años, equilibrar ese espacio es mucho más fácil con respecto a las personas que viven ahí. Claro, Bueno, los seres humanos, pues que somos los cambiantes, pero cuando la persona ya tiene su carta numérica, su carta astrológica numérica de sus cuadrados mágicos, le sirve para toda la vida. claro, Y a donde llegue la puede usar. está bueno. Sí, Como, entonces, es como un documento de identidad. sí, es un documento de identidad que no marca futuro Claro, ni pasado, simplemente son las directrices para que la persona se pueda sentir mejor y lograr, entre comillas, digo yo, lograr el éxito, porque quien lo dice así, como que con el Feng Shui logras el éxito y logras todo lo que quieras, no va a ser así. claro, ¿No? Pero la vida fluye mejor. Hay personas que, por ejemplo, se enferman y según su carta y su naturaleza y su mismo cuerpo, uno ya sabe que casi que el resto de la vida su tendencia va a ser la salud, a enfermar de una cosa y la otra. ¿Qué puede hacer el Feng Shui ahí por las personas? Que encuentre el médico, fundamental, ¿sí? fundamental. O el tratamiento o el consejo. Claro, Y ya a través de la meditación y el yoga, entonces puede empezar a equilibrar un poco más sus alimentos. claro, claro, sí, sí. Entonces, sí, por ejemplo, una persona que está enferma y su número de éxito le marca el norte. El norte está regido por el agua, pero como la persona está enferma, digamos una gripa, por no poner el tema de Sí, una gripa en el agua, así sea su lugar de éxito, no se va a sanar. claro, No. Tiene que buscar el fuego, tiene que buscar la tierra, tiene que buscar la madera. Y de esos tres elementos, ver cuál de los tres le favorece y no va a agredirlo, o agredirla, porque si la persona, su naturaleza es agua, y yo le digo a la persona que se acueste hacia el sur, que es el fuego, pero es agua, va a tener problemas en su carrera, en su ajá, profesión.
Claro, no es tan sencillo, hay muchas No, variables. hay muchísimas variables por respetar en eso. Entonces, ahí yo lo que tengo que hacer es ver cómo logro una armonía entre su agua, su elemento principal para que se cure, pero en el agua Claro, no se va a curar, así que yo tengo que hacerle algo que se llama el ciclo reconstructivo, que es agua, madera, disculpa, agua, tierra, madera, fuego. claro, la va Donde yo hago llevando gradualmente. sí. Entonces, eso se hace con los colores y con elementos. Entonces, Qué yo lo que bueno. tengo que hacer es algo que se llama el ciclo reconstructivo de los elementos. Ese ciclo es lo más importante dentro del manejo del Feng Shui. ¿Qué elemento eres tú? ¿Y qué te hace falta para completar ese ciclo? Por ejemplo, si la persona es agua y tiene problemas con el reconocimiento, que es el fuego, entonces, ¿cómo hago yo para que esa persona se sienta por dentro reconocida, que tenga capacidad de reacción? Estamos hablando de la sociedad. Claro. Que si le hacen bullying, tiene que tener una capacidad de reacción dentro del aspecto laboral. No estoy hablando de una reacción violenta, ¿no? Sí, sí, entiendo. O de contestar. Sí. Pero en No la queremos generar agresores, por favor. exacto, pero que en su parte interna no se sienta agredido, agredida, que tenga la mente bien construida para decir realmente no me interesa o Claro, puedo contestar de esta forma. Entonces tengo que hacerle todo un ciclo a esa persona para llevarlo a ese punto. Pero es un agua, no la puedo meter al fuego. claro. Entonces dentro de ese agua, ¿qué tengo que hacer yo para que esa persona tenga fuerza? Está bueno, es muy minucioso, muy interesante. Sí, sí. Entonces, eh, ahí yo tengo que ver dónde pongo su foto, por ejemplo. Las fotos son muy importantes. ¿Quién tiene mis fotos? ¿Dónde Claro. están mis fotos? Dentro, y volvemos a hace un rato, que es muy importante que este mensaje llegue a muchas personas. ¿Cómo está mi álbum de fotos? Sí, ¿Y cómo está nada de fotos recortadas, por favor. Queremos buenas mi fotos. Hay que aprender a trípode? sacar fotos. Hay que aprender a sacar fotos. Y las fotos de nuestros familiares, y las fotos de la divinidad, todo tiene el mismo manejo. Muy bueno, Entonces, muy bueno. eso nos ayuda a equilibrar muchísimo nuestras vidas. Claro. De consulto respecto a, no sé si arquitectos o si diseñadores de interiores le consultan, digamos, usted tiene como contacto con estas personas que también se dedican, digamos, a la creación de espacios. Hoy en día, ¿cómo está visto, digamos, el Feng Shui dentro de la arquitectura o dentro del diseño de interiores? Pues ellos empezaron a verlo como la alternativa de moda, que era algo que las personas querían. Claro, eh, entonces empezaron a tomarlo como por esa necesidad en ese momento, ¿no? Eh, el Feng Shui es como todas las ciencias. Para que se dé, para que funcione, tiene que amar. Tiene que amar. Entonces, como todo, hay personas que tomaban cursos pues, de Feng Shui. Yo empecé con una arquitecta que conocía el Feng Shui en Estados Unidos, la versión moderna, claro. y después muchas personas, muchos clientes míos me llamaban a decir, mira, es que aquí estuvo fulanita de tal, que eran personas que hacían libros, y me pasó esto. Y cuando uno ya decía, Dios mío, no sé cómo hicieron eso. O Claro. sea, de verdad, eh, dar consejos, ser maestros, ahí es donde uno se da cuenta lo delicado que es alterar el espacio de una persona. Ahí se corre con el karma del Claro, consejo. tal Sí. cual. Entonces, era lo que venía
sucediendo. Entonces, los arquitectos lo estaban haciendo así, o los diseñadores de interiores, ¿no? Más que por una necesidad. Fue lo que vi. Sí, sí. No he vuelto a conocer personas que estén en el medio, que lo hagan como con ese amor, como, sí, te requiere, como tú, de Sí, pasión, de amor. con amor. Perfecto. Claro, exacto. Tal cual. Tal cual. Sí. Santa, te quiero Entonces, agradecer una vez más este tiempo y esta sabiduría que nos está brindando. Te quiero agradecer muchísimo que esté participando de nuestro espacio. Vamos a estar llegando ya al cierre de nuestra charla del día de hoy, pero antes, no sé si quedó algo en el tintero, quizás alguna cosita sobre el Feng Shui que no charlamos o que yo no pregunté y que a usted le gustaría recalcar, como para aprovechar a hacer un cierre, si quiere decir algunas cositas más. sí, una recomendación dentro del Feng Shui es buscar la sanación interior, el aspecto espiritual, y realmente ahí todo empieza a, a tener como, empieza a tener lógica en la vida, ¿no? Claro. La conexión con Dios hace que nuestros espacios sean mejores, pero el por qué, porque tenemos una conexión que nos hace felices. Entonces, cuando estamos felices por dentro, vamos a tener nuestro espacio mejor y vamos a relacionarnos con las personas mejor. Tal cual, tal cual. Excelente, excelente consejo. Y antes de despedirnos, me gustaría conocer un poco sobre su experiencia personal con la espiritualidad, con Dios, con conciencia de Krishna y el Bhakti Yoga en particular. Cuéntenos un poquito cómo conoció a los devotos. Bueno, es es un relato muy simpático, A ver. realmente muy simpático. Bueno, yo tengo un hermano, mi hermano menor, que estudiaba cerca, relativamente cerca al templo en esa época, en una zona que se llama, un barrio de Bogotá, se llama Chapinero. Entonces, las veces que él se le hacía tarde, no entraba al colegio. Y los vio cantando, y un devoto lo invitó a que desayunara. Y él dijo, ah, perfecto, aquí ya hay desayuno. Desayuno gratis, buenísimo. Desayuno. Él estaba más o menos entre los 16 años, 16, 17 años. Y empezó a ir, pero pues nadie sabía. Él había estudiado en colegios católicos y pues yo también estaba en un colegio católico, perdón. Entonces, en estos colegios católicos a mí me fue muy bien. A mí me fue muy bien. Tuve una experiencia con las hermanas de la presentación extraordinaria. Son mujeres muy inteligentes dentro Claro. de la pedagogía, lo que enseñan y cómo lo enseñan, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos enseñaban a rezar el rosario y a todas nos gustaba, a la mayoría. Y por la educación religiosa de mi hermano, pues también, los seminarios. Y un día, no sé cuánto tiempo había pasado, creo que unos 6 meses, él me dijo, yo le dije, ay, vamos a una misa que era muy bonita, o será muy bonita, en un barrio que se llama el Minuto de Dios. Son misas carismáticas, también como para los jóvenes, ¿no? Claro. Tocaban con bombo, bueno, ellos tienen 3 colegios católicos muy importantes. Entonces eran misas muy bonitas y yo le dije a él, antes de ir a la oficina, ya nos habíamos graduado, bueno, mi hermano estaba todavía en el colegio, vamos a la misa. Y él me dijo, no, es que ya no me siento igual. Y entonces me dijo, no, Pasa que lo que estoy pasa, desayunando en un lugar, no sabe lo que es. sí. Entonces él me describió como un dojo, igual.
porque pues como él había tomado algunas clases de karate, me dijo, entran sin zapatos, todo es en madera, Claro. tienen ahí como un maestro, y le dije, ¿este es un dojo? Me dijo, sí, es igual a un dojo. Entonces, siempre he sido muy unida a mi hermano menor, nos llevamos muy poquito tiempo, andábamos para todas partes juntos. Yo le dije, bueno, lléveme. Y me llevó. Y pues era el templo. El templo. Y como todos, ¿no? Ay, justo cuando él me invitó, estaba Yayapataka Maharaj. Ah, Chay. Bueno, llegó en buen momento. Sí, lleno hasta las escaleras. Era algo pues incomprensible. Ahí una devota me entregó un libro de George Harrison, el viejo libro de George Harrison. Sí, claro. Y ahí ya empezamos a ir, me encantaba mucho pues la filosofía material, y dentro de la conciencia de Krishna, lo que más me asombró es que, digamos que mi discurso material era solucionado. Claro. Después el discurso católico era solucionado. O sea, siempre me respondían. Y yo decía, no puede ser que haya una respuesta para todo. Hay No puede respuesta ser para todo acá. respuesta para todo. Y yo llevaba hasta hacía cuaderno. Yo decía, porque pues iba mucho a las misas, era muy cercana a los sacerdotes y a las monjas. Claro. Entonces, todo lo que era por divina providencia, ya dentro de la conciencia de Krishna no hay divina providencia, hay una respuesta. Entonces, me cautivó muchísimo todo eso, y así la misericordia de Krishna empezó a manifestarse de forma increíble. Era realmente asombroso. Cuando nos hablan del vegetarianismo, uno dice, Claro. interesante. Bueno, como que interesante. Pero pues, ¿y por qué? Entonces un día yo dije, al volverse uno vegetariano, entonces vamos a dejar de comer empanadas. Me dice, no, ¿cómo? ¿Qué voy a comer? ¿Ahora qué voy a comer? Justo me llama un devoto que era el que más estaba pendiente de nosotros, nos llamaba todos los días, una persona increíble, Prabhupada Pramella. Él me dice, la invito mañana a desayunar. Yo, sí, bueno, mañana voy. El arma secreta de ese templo era el desayuno, sin duda. Sí, pues como trabajábamos, entonces teníamos que ir antes de la entrada a la oficina. Yo trabajaba con mi papá, pero pues igual tenía que cumplir el horario. Claro, claro. Así que ese día el señor Krishna nos tenía empanadas. Así. Entonces yo Justo. llegué con un montón de empanadas para mis hermanos, samosas. Bueno, y así como que el señor Krishna, como cada pedido de la mente, Claro. iba siendo como cumplido, satisfecho. Así toda la familia se integró a la conciencia de Qué Krishna. bueno. Qué bueno. Sí. Bueno, excelente. Y ya Excelente pues historia. así conocimos la conciencia de Krishna, y ya después vino quien es mi maestro, llegó su santidad Guru Prasad Swami. Algo. Muy bueno, muy Y bueno. Santa, muchísimas gracias. Es una historia increíble. Me alegro. Bueno, al final toda la familia consciente de Krishna. sí, por la misericordia de Krishna, sí, claro. Qué bueno. Muy contenta. Vaishnavi, le quiero agradecer una vez más este tiempo y esta experiencia, este conocimiento que nos ha brindado aquí en Bhakti 360, algo muy interesante hoy, hablando sobre el Feng Shui y conciencia de Krishna. Muchísimas, muchísimas gracias. A usted, Prabhu, mil gracias por su invitación. Muchas gracias. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna, Hare